Abra su Biblia, palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Libro de Job, capítulo 1, versículo 6 al versículo 10. Le voy a leer en la versión Reina Valera 1960. O si usted tiene otra versión que la terminología no será igual. Dice la Biblia en el verso 6: un día, diga conmigo, un día, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Está metido en todo ese feo, ¿no? Ahí también estaba ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Wow. Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Padre, te alabamos y te bendecimos. Háblanos por tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine. En el nombre de Jesús, amén y amén. Debe hablarle en estos próximos minutos bajo el tema viviendo bajo cobertura. ¿Cómo se llama el tema? Viviendo bajo cobertura. Aleluya, y a su nombre. Santo Dios. Dígale al que tiene a su lado: qué bueno es vivir bajo cobertura. Vemos por la palabra que acabamos de leer, de que la Biblia dice que llegaron los hijos de Dios, los ángeles hablando, se presentaron delante de Dios. ¿Sí? Sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios, ¿verdad? Dios los envía como mensajeros y ellos van y le dan cuenta a Dios de lo que Dios les mandó a hacer. Dice que ellos se presentaron delante de Dios, pero ahí también estaba camuflado el diablo. Ahí estaba Satanás. Y me llama la atención que Dios deja de hablar con los ángeles, con sus mensajeros, y habla con Satanás. Y le dice Satanás: ¿dónde estabas? ¿Por dónde andabas tú? Satanás le dice: Señor, yo estaba rodeando la tierra y andando por ella. Y él le dice: ah, qué bueno. En la tierra hay un hombre que tiene renombre en el cielo. De pronto lo viste por ahí. Satanás dice: Señor, sí, yo lo vi. De hecho, pasé cerca de él, pero no pude entrar. ¿Alguien está aquí? Amén. Cuando leemos este pasaje, creemos que Satanás no intentó quizás entrar y tocar a Job. Para que él se diera cuenta que Job tenía una cobertura, él tuvo que haber intentado entrar. ¿Aló? Él tuvo que haber intentado entrar. Y cuando vio que no pudo, ahora le dice: pero ¿cómo voy a tocarlo? ¿Sí? Si tú le tienes todo cubierto. Ahora, hay tres áreas en las que Dios tenía la vida de Job cubierta. Tenía cubierta su vida, su familia y sus pertenencias. Aleluya. Su vida, su familia
y sus pertenencias. Son tres áreas que todo hijo de Dios necesita que sean cubiertas o guardadas. Cuando el diablo toca una de esas tres áreas, usted se va a ver afectado. ¿Sí o no? Que no lo toque a usted, pero si toca a su familia, eso le va a doler a usted. Que no le toque a su familia, pero si toca a sus finanzas, eso le va a doler a usted y a su familia. ¿Sí o no? Entonces es necesario contar con la cobertura de Dios en estas tres áreas. Donde el diablo sepa, óigase bien, que él no puede tocar estas tres áreas de nuestra vida. El diablo está claro de eso con usted. Que él no puede tocar ni su vida, ni su familia, ni lo que usted tiene. ¿Aló? Hay que hacerle saber al diablo, o más bien no hay que hacerle saber, más bien que él se dé cuenta que no puede entrar. Hay familias o hay personas que a veces se ven afectados en la parte financiera. Hay cristianos que pueden haber tenido mucho dinero, pueden haber tenido negocios y de un momento a otro terminan en bancarrota. ¿Qué pasó ahí? Pero es que el diablo se levantó y se me metió en la finanza y me las dañó, entonces estaban descubiertas. ¿Me está siguiendo? Las tenías descubiertas. Quizás tenías cubierta tu vida, quizás tenías cubierta tu familia, pero tenías descubiertas tus finanzas. O puede ser que tengas tus finanzas cubiertas, tu vida cubierta y tu familia descubierta. Tiene que estar seguro usted de que la cobertura de Dios esté en estas tres áreas de su vida. Su vida, su familia y sus finanzas. Debe estar seguro de eso. ¿Sí? Job, Dios se lo presenta a Satanás y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Es un hombre, ¿cómo? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Aló? Job no convivía con el mal, apartado de él. Ahora, para usted obtener la cobertura de Dios en estas tres áreas, usted tiene que cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Job nos enseña de que él era un hombre recto, temeroso, apartado del mal, ¿sí? Temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, Dios no da una cobertura a alguien, óigase bien, Dios no da una cobertura a alguien como la que le dio a Job simplemente por llamarse cristiano. Porque usted ve cristianos que el diablo los ataca por un lado, los ataca por otro, y el diablo parece que viviera en su casa. ¿Aló? Pero hay otros cristianos que usted los ve, que aunque el diablo quiere entrar por aquí, se choca con el muro. Si quiere entrar por acá, se choca también con el muro. Si quiere entrar por detrás, también hay un muro. Porque Jehová ha decidido cubrir su vida por completo. Y eso ahí que usted dice, el diablo no me puede. Hay muchos cristianos que dicen, el diablo no me puede tocar, y el diablo está durmiendo al lado. ¿Sí? Entonces Job tenía unas características que lo marcaron como un hombre digno de ser cubierto por Dios en estas tres áreas. Hay cristianos, óigase bien, hay cristianos que pueden tener buenas finanzas, pueden ser muy, digámoslo, espirituales, pero tienen una familia descubierta. Hay cosas que generan
ciertas brechas o ciertas aberturas para que el diablo tenga acceso. ¿Aló? Una familia distorsionada es una familia sin cobertura. Dios no cubre una familia distorsionada. Dios no cubre una familia que ha dejado los principios bíblicos y ha querido vivir como quiere. Dios no cubre una familia donde la que manda es la mujer. ¿Está acá? Tampoco Dios cubre una familia donde los hijos hagan lo que les da la gana y los padres no lo reprendan. ¿Sabes qué pasó con el sacerdote Samuel? Samuel tenía su familia descubierta. Por eso cuando murió, cuando en la guerra, ¿quiénes murieron? Entonces Elí tenía su familia descubierta. ¿Por qué? Porque Elí no ponía orden ni reprensión en casa. El diablo tenía acceso a su familia, y el diablo tiene acceso a cualquier familia que no viva de acuerdo a la palabra de Dios. Y vivir de acuerdo a la palabra de Dios es ordenar las cosas bajo el diseño de Dios. ¿Aló? Hoy en día vemos muchos matrimonios, pero vemos matrimonios donde, yo siempre lo digo, matrimonios cristianos. El diablo no le tiene miedo a matrimonios cristianos. ¿Usted escuchó eso? El diablo no le come cuento a ningún matrimonio cristiano evangélico. Pero es que yo soy evangélico, yo me casé en la iglesia. El diablo no le come cuento a matrimonio evangélico. El diablo respeta los matrimonios bíblicos. El diablo respeta los matrimonios cristocéntricos. Porque es que matrimonios evangélicos hay muchos. Familias evangélicas hay muchas. Pero hay pocas familias que son bibliocéntricas y cristocéntricas. ¿Está aquí? Entonces, cuando el diablo quiere atacar una familia que es una familia bibliocéntrica y cristocéntrica, se va a encontrar con un muro. Cada miembro de la familia tiene que tener acceso a la palabra, para que por medio de la palabra sepa qué le corresponde como familia, como persona dentro de esa familia. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su responsabilidad? ¿A qué se debe someter dentro de esa familia? Para que el diablo no la pueda tocar. Hay familias que siempre los hijos son enfermos. Y siempre tienen que buscar dinero donde no lo tienen, hacer negocios. ¿Para qué? Para conseguir dinero, para estar cada 8 días llevando a los hijos al médico. Algo tiene que estar pasando. Algo tiene que estar pasando. Está bien que todos nos podemos enfermar en algún momento, pero cuando eso se vuelve una constante, algo está descubierto ahí. ¿Me hago entender? Algo está descubierto. Entonces, estas 3 áreas, Dios siempre ha querido cubrirlas en cada uno de sus hijos. Pero no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Sí? Tener las cosas en orden automáticamente genera la cobertura. Automáticamente usted no tiene que hacer nada, sino ordenar las cosas, y automáticamente Dios dice: ay, no me puede tocar Satanás. Todo es, mire que cuando Dios, dice la Biblia que Dios creó el mundo, en Génesis 1 dice que el mundo estaba como desordenado y vacío, porque nada que esté en desorden se puede llenar, al menos en el reino de Dios. Dios no llena lo que esté en desorden. Amén. Dios tiene que traer primero orden para poder llenar. Dios tiene que empezar a llamar las cosas como son. ¿Sí me entiende? Ponerle nombre a todo
para que se pueda distinguir una cosa de la otra. El problema es que hoy no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Y queremos que Dios llene. Dios no llena donde hay desorden. Entonces, vivir bajo cobertura, viviendo bajo cobertura, ¿sí? Job nos enseña y nos da una clara, valga la redundancia, enseñanza de su conducta. ¿Qué hacía Job? Dice la Biblia que Job todas las mañanas se levantaba y presentaba sacrificio a Dios por sus hijos. ¿Se fue? Todas las mañanas se levantaba y presentaba sacrificio a Dios por sus hijos. Por eso dice la Biblia que él estaba cubierto, él, su familia y sus pertenencias. Pero también Dios presentaba a Dios ofrenda. Porque dice que Job era el hombre más rico de la región. ¿Sí me hago entender? Dios presentaba a Dios ofrenda. ¿Sí? Ahora, para que estas tres áreas estén cubiertas o estén bajo la cobertura de Dios, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que accionar. Amén, así es. ¿Sí? Tú tienes que accionar. Ahora, la palabra cobertura se define como una cubierta para tapar o resguardar algo. La idea de cobertura deriva de la necesidad humana de protección y guía. Todos tenemos necesidad de ser protegidos. ¿Sí o no? Todos los seres humanos tenemos necesidad de ser protegidos. Como hijos de Dios, necesitamos que el Padre nos proteja, ¿sí o no? Necesitamos la protección de Dios, ¿sí? Esa protección tanto física como espiritual. Dice la Escritura en el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de cobertura. ¿Usted sabía eso? Es un salmo de cobertura. Pero no es una cobertura que Dios estableció porque Él quiso y decidió simplemente voy a cubrir. No. El Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo cobertura, bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, la decisión de habitar es suya, la decisión de cubrir es de Dios. Entonces, el que habita el abrigo del Altísimo, la gente cree que este salmo es un amuleto que solamente con leerlo va a generar un ambiente de bendición. Mentiras. Esto es para la gente que vive bajo cobertura. ¿Me entiende? La Biblia dice claramente en el Salmo 91, mire lo que dice el Salmo, leer algunos versículos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién? ¿Está aquí? Esto es para los que habitan, para poder morar bajo su sombra. Y eso es lo que dicen: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. ¿Está aquí? No tengo que preocuparme por el lazo del cazador. Él me librará. ¿Sí? Él me librará del lazo del cazador. ¿Está acá? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El que está bajo cobertura, aunque venga pestes a la tierra, Dios lo va a guardar. Porque para eso es la cobertura de Dios. Aunque Israel estaba en Egipto, ellos estaban cubiertos por Dios. Tanto que venían las plagas, pero a ellos no los tocaba. Es un caso misterioso que de aquí para allá esté oscuro y de aquí para acá esté claro. Pero no era causa del territorio, era causa de la gente. Esa causa suya, ¿sí?, de su conducta, de su comportamiento, de su obediencia,
hace la diferencia con los que hacen la diferencia. ¿Escuchó eso? Dios no hace diferencia con la gente común. Dios hace la diferencia con los que hacen la diferencia. Esta mañana hablábamos en el ayuno de que la gente hoy en día no se sabe quién es el cristiano y quién es el mundano. Estamos llamados a ser diferentes. Así el mundo nos critique y nos haga bullying, estamos llamados a ser diferentes. Y Dios hace la diferencia con el que hace la diferencia. Y a su nombre. Dice la Escritura: con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 10,000, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana. Mas a ti no te llegará. ¿Está aquí? El punto es que la gente que vive bajo cobertura ve todo el desastre que está pasando, pero él está tranquilo. Amén. Amén, amén, amén. Pueden caer 1,000 a tu diestra, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. ¿Está acá? Entonces, mis amados, es tan importante vivir bajo la cobertura de Dios. Vuelvo y le repito, hay cristianos que son cristianos, pero no están cubiertos. ¿Aló? Eso de que la sangre me cubre, la sangre te dio salvación. ¿Aló? ¿Me está entendiendo? La sangre, el poder de la sangre te dio salvación. Pero si usted anda en desobediencia, no pretenda que la sangre lo va a guardar, lo va a librar y lo va a proteger. La sangre tiene poder. Hay gente que es muy religiosa. Cuando tiene un problema, la sangre de Cristo tiene poder. Y ven el problema y se lo devora. ¿Por qué? Porque no es el poder de la sangre, es tu desobediencia. Entonces, cuando vemos este salmo, ¿sí?, nos damos cuenta que es un salmo de cobertura. Está diciendo tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Está pasando lo que esté pasando, tú tranquilo, ¿sí? Señor, pero es que el mundo está en caos, tú tranquilo. Amén, amén, amén. ¿Aló? Amén. Señor, pero es que hay anuncios de guerra, de peste, de esto, tú tranquilo. Sigue santificándote. Sigue viviendo para Dios y tranquilo. Viviendo bajo cobertura. Pregúntele a su lado, al que tiene a su lado, ¿está bajo cobertura? Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, que es ¿qué? Mi habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga caerá sobre tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro y el león, y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ay, aleluya. Yo no sé cuántos pueden recibir esta palabra. Escuche. Verso 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pero no solo eso. Dice: le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Santo.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Santo es el Señor. Vivir bajo cobertura. A su nombre. Vivir bajo cobertura. Déjenme leer un pasaje. Primera de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 8. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8, dice la escritura. Aquí estamos hablando, para ponerle en contexto, de Goliat, el gigante que David venció. Amén. Y dice que el gigante tenía el pueblo de Israel atemorizado. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros sois siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Pero déjenme, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 8: entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Entonces mire lo que está haciendo el filisteo y lo que hace el diablo cuando alguien no está bajo cobertura. El filisteo está declarándole al pueblo quién era él. Yo soy quien, el campeón. Yo soy quien, el filisteo. Yo soy quien, Goliat, que mido más 3 metros de altura y tengo la capacidad, la fuerza para enfrentar un escuadrón y vencerlo. Ese soy yo. Pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes no. Es que me gusta esta versión como lo dice. ¿Sí? Dice: pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Ahora, cuando usted mira, ¿quién era Saúl? Saúl fue el primer rey que Dios levantó en Israel. Pero para este tiempo, ya el Espíritu de Dios se había ido de Saúl. ¿Aló? Ya el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Así que en este momento, Saúl no tenía las capacidades y las cualidades espirituales para hacer cobertura de un pueblo. ¿Hay alguien aquí? Si el Espíritu de Dios no está en alguien, esa persona no puede ser tu cobertura espiritual. El Espíritu de Dios ya se había ido, pero lo que está pasando en esta batalla con Goliat es un cambio de cobertura. Aleluya. Aquí está sucediendo es un cambio de cobertura, porque cuando Él les dice a ellos: con ustedes son no más que siervos de Saúl. Y yo sé quién es Saúl, porque el diablo sabe cuando Dios ya te desechó. El diablo sabe cuando el Espíritu de Dios ya se fue de ti. ¿Sí? Ustedes no son más que siervos de Saúl, pero yo soy el campeón. ¿Sí? Lo que él no sabía era que este escenario lo había propiciado Dios para traer un cambio de cobertura. Lo que él no sabía era que ese muchachito llamado David era la nueva cobertura para Israel ahora. No, aquí no hay. Él no está entendiendo esto. Él se está dando cuenta que el pueblo está sin cobertura porque Saúl no tiene el espíritu. Pero él no sabe qué viene atrás. Y Dios está trayendo la verdadera cobertura para su pueblo. Por eso cuando David llega donde Goliat le dice: tú vienes contra mí con un palo, como si yo fuera un perro. ¿Aló?
Pero David le dice: yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Aleluya. Él no entendía que estaba sucediendo un cambio de cobertura. ¿Aló? Y ahora viene un hombre ungido. El espíritu se había ido de Saúl, pero el espíritu había venido sobre David. Ya su nombre. Nadie puede pelear batallas espirituales a tu favor si no tiene el Espíritu Santo. ¿Aló? Por eso el tema de las coberturas hoy en día hay que tener cierto cuidado con ellas. Hoy en día se usa mucho de que yo te doy cobertura. Las iglesias más grandes, que yo le doy cobertura a las más pequeñas. La gente no sabe qué es cobertura. Yo una vez en la mañana en un ayuno enseñé algo sobre eso. Nadie puede venirme a decir a mí que me va a dar cobertura si no ha conocido mi proceso. ¿Me entiende? Porque la cobertura tiene que ver con paternidad. ¡Aleluya! Y si alguien no ha conocido mi proceso y no ha estado en él, de la noche a la mañana va a venir a decirme: no, yo te doy cobertura. ¿Aló? Y yo no sé ni siquiera si tiene el Espíritu de Dios. Y yo no sé ni siquiera si está alineado el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Aló? Una mala cobertura te puede desviar de un propósito. ¿Me entiendes? Porque hay coberturas que, aunque sean cristianos, aunque son evangélicos, van para allá, según el propósito. Pero Dios a ti te dijo: ve para acá. Y si tú te embarcas en esa cobertura, nunca vas a llegar a tu destino. Las coberturas, ¿sí? Ahora, cuando vemos Goliat está desafiando al pueblo porque lo encontró ¿cómo? Sin cobertura. Y ahora se está mufando y diciendo: yo soy el guerrero, yo soy el valiente, yo soy el campeón, y los tiene atemorizados. Porque una de las cosas que trae temor es cuando no hay ya su nombre. La falta de cobertura genera miedo y temor. Cuando usted, óigase bien, sienta miedo del diablo, pregúntese si realmente usted está bajo la cobertura de Dios. Porque el que está bajo la cobertura de Dios no le tiene miedo al diablo, porque el Dios que lo cubre le dijo: ya yo lo vencí. ¿Sí? Entonces, mis amados, el temor, el miedo, lo produce la falta de cobertura, porque la cobertura lo primero que te produce es paz, tranquilidad y reposo. ¿Se fue? Gloria al Señor. Déjeme, yo le hablo rápidamente de 4 niveles de cobertura. ¿Quiere escucharlos? 4 niveles de cobertura. La primera cobertura que vemos es la cobertura paternal. Diga conmigo: cobertura paternal. La cobertura paternal es una cobertura natural, terrenal. ¿Aló? La cobertura paternal es el cuidado que un padre de familia le brinda a sus hijos y a su familia. El cuidado paternal o la cobertura paternal tiene que ver con lo natural. ¿Qué es lo natural? Ese padre sabe que tiene que cubrir a sus hijos de los peligros naturales. ¿Me entiende? Sabe que tiene que tener cuidado de no dejarlo salir solo. Sabe que tiene que tener cuidado de si es muy pequeño que no cruce la calle. Eso es cobertura. Cuidado, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que a veces, mis amados, hay padres de familias que han tenido a sus hijos desprotegidos, sin cobertura. Hay hijos, como quizás muchos de ustedes o muchos de nosotros, nos criamos sin una cobertura paternal. ¿Sí? Por eso usted escucha la frase: si yo hubiera tenido un padre, no hubiera llegado donde llegué, no hubiera cometido los errores que cometí. ¿Sí?
Yo caí donde caí porque nunca tuve un padre que estuviera pendiente de mí. Se llama cobertura. ¿Sí? Yo caí en la droga porque nunca tuve un padre que velara por mí, que me corrigiera y que me pusiera, ¿cómo se dice? Límites, ¿sí? En mi vida. A veces nosotros creemos que ejercer la autoridad, ¿sí?, al hijo le genera una incomodidad. Claro que sí, pero ellos entienden que es por su bien. Ellos entienden eso. Ahora, hay hijos que cuando ven que sus padres no los corrigen, ellos automáticamente se sienten desprotegidos. Porque eso para ellos es entender de que sus papás no se preocupan por ellos. ¿Aló? Cuando usted está pendiente de su hijo, hijo, no hagas esto. Así le pregunten por qué. Porque esto y esto, pero no lo hagas. ¿Sí? Hijo, no te metas por ahí. Hijo, cuidado con esto. Ellos sienten que hay un papá en casa que los está protegiendo, los está cuidando. Amén. El problema de hoy en día es que los papás de este tiempo son tan alcahuetas, así es la palabra, ¿sí?, que dejan que los hijos hagan lo que quieran y lo que no saben es que están generando en ellos una desprotección. Es que el diablo vino y tomó mi hijo. No, usted lo desprotegió. Porque el diablo sabe dónde falta cobertura. ¿Sí me entiende? El diablo, mire, es malo también caer en la sobreprotección. También es malo porque eso genera también en el muchacho rechazo. Sobreproteger a un hijo le genera rechazo también. Pero usted tiene la responsabilidad de, como padre de familia, velar por el cuidado de sus hijos. Amén, así es. Amén. Estar pendientes si sus hijos comieron, no comieron, si cómo les está yendo en el colegio, estar pendiente de su conducta, estar pendiente. Eso se llama cobertura. Ellos se van a sentir cubiertos. Hijo, ¿cómo te fue en el colegio? Hijo, ¿tienes alguna dificultad? Venga, cuénteme qué pasó. ¿Cómo puedo intervenir en eso? ¿No han visto que a veces, yo no sé en este tiempo si se da, en mi tiempo cuando yo me estaba levantando, criando, cuando uno le daba el coscorrón al compañerito y uno veía que venía el papá, que hacía uno se... ¿Sí o no? Porque venía ¿quién? El papá, la cobertura. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa, que hoy en día hay hijos que están pasando por algunas dificultades, pero el papá ni siquiera lo sabe. Hijos desprotegidos. Hijos que están tomando rumbos y caminos que no son correctos y el papá ni siquiera se está dando de cuenta. ¿Por qué? Porque nunca ha estado cuidando, velando, protegiendo. Y después le echamos la culpa al diablo. Yo creo que si usted un día Dios le permitiera por 5 minutos encontrarse con el diablo, yo creo que el diablo le va a tratar mal a usted. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué es lo primero que el diablo le va a decir? Porque todos tus problemas, todo lo que te pasaba, me echaba la culpa a mí. Hay cosas que pasan en tu vida que no es el diablo, somos nosotros. ¿Sí? Somos nosotros. Ahora, la cobertura paternal es una cobertura ¿cómo? Natural. No tiene que ver con nada espiritual. ¿Sí? Es una cobertura natural que tiene que ver con proteger, ¿sí?, de los peligros físicos. Cuidar, proteger, sustentar, educar, amar. ¿Sí? Eso va a generar en el niño una ¿qué? Una cobertura. ¿Sí? La falta de amor de un padre hacia un hijo significa desprotección. ¿Se fue? La falta de amor de un padre hacia un hijo significa desprotección, porque por el amor es que se hacen muchas cosas. ¿Sí? No sé si usted lo haya escuchado, gente que dice, si yo hubiera tenido un padre presente, mi vida hubiera sido diferente. ¿Ha escuchado eso? Si yo hubiera tenido un padre que hubiera estado ahí velando por mí, pero mi mamá fue papá y mamá
y no fue suficiente para lo que yo necesitaba y lo que necesitaba ser formado en mí. Mi carácter no fue formado porque no tuve un papá presente. ¿Sí? Por eso cualquier bus me sirve, porque no tuve un papá que me estableciera normas, límites y que me estableciera carácter. La cobertura paternal. La falta de cobertura paternal trae como resultado rencor, odio, ¿sí?, entre las partes. Porque un hijo que se siente desprotegido es un hijo que va a guardar resentimiento o rencor contra su padre. Y todo lo que le pasa en la vida negativo, ¿le va a echar la culpa a quién? Delante de Dios, aún esta cobertura es una responsabilidad delante de Dios de los papás. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran. Entonces, si usted como papá y yo como papá no le brindo los cuidados necesarios a la herencia de Jehová, Jehová me va a pedir cuentas. Pero déjeme, yo sigo. Cuando tu hijo llega tarde y tú no le dices nada, él se siente desprotegido. No creas que él en el momento dice: mi papá, qué bueno que mi papá no me dijo nada, yo llegué y estaba dormido, no me regañó, al otro día no me preguntó dónde estaba. Él posiblemente diga: qué bueno, pero dentro de él hay algo que le dice: está solo. ¿Aló? ¿Cuántos papás hay aquí? Hay algo que le dice dentro de él: tú estás solo, no tienes una cobertura, no tienes un papá que vele por ti. ¿Sí? Ahora, nadie puede pasar por encima de esta cobertura paternal. Él es la autoridad. ¿Aló? Él es la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo soy el pastor de la iglesia, pero el niño, tal cosa, hay que hacer algo con el niño. Yo no puedo hacer nada por su hijo pasando por encima de usted. ¿Sí me entiende? Porque aunque yo soy el pastor, usted es el papá. ¿Sí? Y mientras ese hijo sea un menor de edad, usted es el responsable. ¿Me entiende? Saúl, siendo un hombre malo, cuando David, óigase bien, mata a Goliat, Saúl dice: tráigame ese muchachito. ¿Sí? Y dice la Biblia que él decidió hacerlo su paje de armas y que David se quedara con él. Pero lo primero que preguntó Saúl fue: ¿quién es el padre de este niño? ¿Aló? ¿Quién es el padre de este niño? Y mandaron a traer a Isaí, y ya David convino con Isaí, Saúl, que David se quedara con él. Pero no pasó por encima del papá, aún siendo él el rey. ¿Aló? Pero hay una cosa, mis amados, y es que el sistema sí está pasando por encima de esa cobertura. El sistema hoy en día quiere criar a nuestros hijos. Por criar no, quiere mal educarlos. ¿Sí? El sistema. Por eso sacan leyes. ¿Para qué? Para formar a nuestros hijos de manera errada. El sistema. Ahora, esta cobertura paternal, el sistema puede violarla si el papá no se para firme. ¿Aló? Y casi siempre los papás no se paran firmes. ¿Sabe por qué? Porque ellos son naturales. Y como son naturales, ven todo de manera natural. ¿Aló? No tienen acceso a lo espiritual, que es lo que abre los ojos. Ellos todo lo ven natural y lo ven como algo beneficioso. ¿Sí?
La libertad del niño es que no hay que cohibirlo, es que tal cosa, hay que esperar que él mismo decida si es hombre o es mujer. Eso es del diablo. Eso es del diablo. Pero esta cobertura paternal puede ser violentada por el sistema. Pero la segunda cobertura, o el segundo nivel de cobertura, es la cobertura sacerdotal. Diga conmigo, cobertura sacerdotal. La cobertura sacerdotal es la cobertura de este mismo Padre, pero que ya no es natural, sino que ya conoció de Cristo. Entonces ya en la casa no hay un papá solamente, ya hay un sacerdote. ¿Me hago entender? Ahora, el diablo no le tiene miedo al papá natural, pero el diablo le tiene un sacerdote en casa. ¿Me hago entender? Entonces, cuando alguien, un papá, conoce de Cristo, ya se levanta como un sacerdote. Y aunque el sistema pueda atentar con la cobertura paternal, natural, contra esta cobertura es difícil que camine. Porque bajo esta cobertura sacerdotal hay principios bíblicos que papá está inculcando en sus hijos y que el sistema no tiene la manera de cambiarle la mente. Dice la Biblia, instruye al niño en el camino para que cuando sea grande no se aparte. Y eso solamente lo hace un sacerdote. Eso no lo hace un papá natural. Eso lo hace un sacerdote. Esta mañana leíamos y decía la escritura que leímos. Dice, ustedes que en otro tiempo eran llevados, ¿por qué? Por sus padres, ¿sí? En ignorancia, ¿sí? Eran llevados a practicar otras cosas, pero ahora Cristo los ha rescatado. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo está en ese papá, ya ese papá no es solamente un papá que provee arroz, que provee carne, que provee... No, ya es un papá que provee espiritualidad en su casa. ¿Me entiendes? Provee espiritualidad en su casa. Entonces ahora, ya ese mismo papá que antes no conocía de Dios y el diablo decía, no, yo se me lo paso por la galleta, ahora se encuentra con un hombre que está parado firme con una espada en la mano y diciéndole al diablo, mi familia no la tocas. ¿Me entiendes? Mi familia está cubierta, no la tocas. ¿Sí? Ahora, hay algo, escuche bien, hay dos cosas, entre otras, pero fundamentalmente dos, que pueden hacer que alguien se salga de cobertura. No que lo saquen, que automáticamente se salga. Número uno, la rebeldía. ¿Aló? La rebeldía te saca automáticamente de cobertura. El día que un hijo se rebela contra su papá, le está abriendo la puerta más grande al diablo para que entre en su vida y lo dañe. ¿Sí está aquí? Entonces la rebeldía siempre va a ser la llave para que el diablo abra la puerta y entre y dañe tu vida. Así tu papá sea sacerdote. Ah, pero es que mi papá es sacerdote, pero si usted se revela, el diablo tiene acceso a su vida. ¿Sí está aquí? La rebeldía te saca de cobertura. ¿Aló? El pueblo de Israel, Dios lo guardaba. Este es mi pueblo, está protegido. Ninguna otra nación me le puede hacer daño, ¿sí o no? Le daba la victoria siempre que iban a la guerra. Pero cuando se rebelaban, los entregaba él mismo a los enemigos. ¿Me entiende? Él mismo los entregaba. Ahora, lo segundo que hace que alguien se salga de cobertura es la falta de honra. ¿Qué está aquí? Hijos, es un mandamiento honrar a sus padres. Es un mandamiento, así sea su padre el más cansón, el más fastidioso. Es un mandamiento que usted lo honre si quiere permanecer bajo cobertura. ¿Sí está aquí? No pretenda que le vaya bien en la vida y que Dios lo bendiga si usted deshonra a su papá y a su mamá. ¿Aló? Ahora, este sacerdote, óigase bien, no solamente proporciona cobertura a sus hijos, proporciona cobertura a su esposa. Este sacerdote ya está cubriendo su familia, ¿sí?
desde la parte natural, pero ahora desde la parte espiritual. Amén, así es. Cuando el diablo quiere atentar contra una familia, con el primero que tiene que enfrentarse es con el hombre de la casa, Amén, amén. con el sacerdote de la casa. Si está aquí, si el sacerdote está bien parado, el diablo sabe que no puede tocar esa familia. Amén, amén. Se fue. Amén, amén. Así es. E igual, si esa esposa no se somete a ese esposo, automáticamente queda fuera de cobertura. Así es. Y a su nombre. Gloria. Esposa que no se someta al sacerdote de la casa, automáticamente queda fuera de cobertura. Amén, así es. Por eso es que viene el espíritu de Jezabel y la toma. No es que el esposo la saque, es que automáticamente se sale. ¿Sí me entiende? Amén. Automáticamente se sale. Y por eso ve usted esposas que quieren llevar la rienda y quieren hacer lo que quieren y quieren hacer las cosas a su manera. Ya se les metió el diablo. Amén, así es. Pastores que pero son evangélicas, pero tienen el diablo. Amén. ¿Aló? Esposa que quiera gobernar en casa tiene al diablo adentro. Amén. Así es. Porque el orden de Dios no es ese. Perdónenme que yo martille tanto en esto, pero es tan necesario que las familias vivan en el orden de Dios. Amén. Y el sacerdote que no se pare como sacerdote en su casa, sabe que también Dios le va a pedir cuentas si el diablo afecta a su familia. Dice la Biblia que había un hombre, un profeta. Corazón, ese reloj está malo para que sepan, yo no estoy guiándome por el reloj. O si quieren, miren, lo que es mentira, está malo, está marcando un cuarto para las 10 y yo me estoy guiando con eso. Entonces, un hombre que dice la Biblia que era un profeta, y este profeta dice la Biblia que muere y su esposa queda con sus hijos, pero queda endeudada. ¿Aló? ¿Cómo quedó? Endeudada. Y ella se le acerca a Eliseo y le dice: mi esposo era siervo suyo, pero él ha muerto, ¿sí? Y ahora los acreedores quieren venir a llevarse a mis hijos. ¿Hay alguien acá? Los acreedores tienen acta legal para llevarse a mis hijos. ¿Por causa de qué? De un sacerdote que dejó a su familia en deuda. ¿Está aquí? Por falta de un sacerdote que no pudo cubrir a su familia financieramente. Y a su nombre. No pudo cubrir financieramente a su familia y ahora él muere, parte a la eternidad, pero sus hijos están en peligro. ¿Está aquí? Mire la responsabilidad del hombre de la casa, del sacerdote de la casa. No es solamente hablar duro, es proveer con fuerza. ¿Aló? Y esta mujer tuvo que acudir a Eliseo. Y Eliseo le dice: ¿pero qué tienes en casa, mujer? No, Señor, solamente tengo que un poquitico de aceite. Escasez. Diga conmigo: escasez. La responsabilidad de la abundancia del hogar es de quién? Del sacerdote. El sacerdote tiene que buscar la forma de que en casa abunde todo. El sacerdote es el responsable de proveer en abundancia para la casa. Pero esta mujer ahora se quedó endeudada y aparte de tener deuda no tiene mercado. O los hijos o se los llevan los acreedores o se van a morir de hambre. Y todo por culpa de quién? De un sacerdote. Pero él tenía ministerio.
Él tenía ministerio, servía. Pero ¿cómo estaba su familia? ¿Aló? Era un ungido. Hablaba de parte de Dios porque era profeta. Pero como que Dios no le hablaba para su familia. Porque hay gente que habla mucho para otros, pero como que Dios no les habla a ellos. Y es que el Señor me mostró algo tuyo. Es que el Señor te manda a decir esto. Pero ¿cuándo te va a hablar a ti? A ti también la voz de Dios te tiene que llegar. Y este hombre se murió y dejó a la familia endeudada. ¿Sí? Pero gracias a Dios que hubo un profeta que traía provisión. ¿Sí? Y este hombre pudo hacer que sus hijos fueran librados de haber sido llevados como esclavos. Sacerdote, tú que estás hoy aquí, es tu responsabilidad velar por la abundancia de tu hogar. Es tu responsabilidad velar por la vida espiritual estable de tu hogar. Es tu responsabilidad. No permitas que el diablo venga a dañar, ¿sí?, tu entorno familiar con discusión, con peleas, con esto. Tiene que levantarse un sacerdote. Es que usted se da cuenta cuando el diablo quiere traer discordia a la familia. Y es ahí donde el sacerdote tiene que pararse firme a velar por su familia. Yo no permito que el diablo venga aquí a traer discusión, discordia, pleito. No, Señor. Aquí hay sacerdote. ¿Aló? Aquí hay sacerdote. Que la mujer es muy alegona. Aquí hay sacerdote. ¿Sí? Esposas, no se salgan de la cobertura. Sujétese a su marido. Voy en el segundo nivel, ¿verdad? Tercer nivel de cobertura. Le decía que este nivel de cobertura sacerdotal es un nivel espiritual, padres cristianos, ¿sí? El sistema no puede atentar contra este nivel de cobertura, no puede destruirlo si el sacerdote está bien parado. ¿Aló? Tercer nivel de cobertura es la cobertura ministerial. ¿Cobertura qué? Ministerial. ¿Cuál es esta cobertura ministerial? Es la cobertura que tú obtienes cuando haces parte de un ministerio o de una iglesia. ¿Se fue? Esa cobertura que tú obtienes cuando haces parte de un ministerio o de una iglesia es una cobertura ministerial, ¿sí? Porque sobre el sacerdote de la casa Dios puso su Espíritu Santo y Dios puso ciertas herramientas. ¿Para qué? Para cubrirte. ¿Aló? Cobertura ministerial, ¿sí? Por eso es que el cristiano de hoy, hay muchos cristianos sin cobertura ministerial. Por varias razones. Número uno, porque no se establecen en un lugar, sino que están hoy aquí, mañana están allá, pasado están allá, no tienen un pastor. Y quien no tiene un pastor no tiene una cobertura ministerial. ¿Sí me hago entender? Entonces, para alguien tener cobertura ministerial tiene que establecerse, fundarse y formarse. ¿Aló? Pero hay gente que no, hay gente que donde le digan bonito, ahí está. Me voy de la iglesia porque es que el pastor me soltó. Vaya cuando no le solten entonces. ¿Sí? La cobertura sacerdotal. ¿Por qué otra cosa? A veces hay cristianos que están en una iglesia y no tienen cobertura ministerial. Es porque no se someten a la autoridad. El no someterse, la Biblia dice claramente: someteos a vuestros pastores. ¿Sí o no? Porque son ellos los que tienen que dar cuenta a Dios por usted. ¿Entiende? Entonces, cuando usted no se somete a su pastor, a sus pastores, a la autoridad delegada ministerialmente, usted automáticamente
está en una iglesia, pero está... Mire nomás, siempre que a alguien le cuesta someterse a un pastor, su vida no es la mejor. Su conducta no es la mejor. Casi siempre son personas rebeldes, groseras, altaneras, sin fruto. Porque el que da fruto, el mismo fruto le enseña ¿a qué? A respetar la autoridad. Entonces la falta de fruto en una persona, lo hace rebelde. Porque dentro del fruto del Espíritu hay como 3 componentes importantes que son para mantener estable, ¿sí?, nuestro carácter, ¿sí? Está la mansedumbre, templanza, dominio propio. Mansedumbre, templanza, dominio propio. Así que si usted está dando fruto, usted no tiene por qué ser rebelde. ¿Me entiende? Una de las cosas que se notan en alguien que está dando fruto es que no son rebeldes, ¿sí? Son personas que pueden enojarse, porque es que una cosa es desobediencia y otra cosa es rebeldía. No es lo mismo desobediencia que rebeldía. ¿Me entiendes? Todos podemos desobedecer en algún momento, pero no todos nos rebelamos contra Dios. ¿Sí me entienden? La Biblia dice: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis con el Padre. Pero para el rebelde no dice eso. ¿Me entiendes? Para el rebelde no dice eso, es para el que desobedece. Cuando usted en este caminar con Dios, usted está luchando por hacer lo bueno, lo correcto, pero por alguna razón, en algún momento le falló a Dios, dice: ahí hay un abogado dispuesto para hacer el pleito por usted. Pero si usted es alguien que se revela contra Dios, wow, ¿qué hizo el diablo en el cielo? Él no desobedeció, él se rebeló. ¿Me entiende? Porque él quiso ser igual o mayor que el Altísimo. ¿Me entiende? Y la rebeldía, el espíritu de rebeldía te lleva a sentirte de tú a tú con tu autoridad. ¿Me entiendes? Te lleva a enfrentarte a la autoridad. La gente rebelde, ¿por qué no respetan hoy a la policía en las calles? Porque la gente está rebelde. No es desobediencia, es rebeldía. No respetan la autoridad. Pero las leyes aquí en Colombia acolitan a que esa gente sigan así rebeldes. Porque yo, siendo presidente, déjeme decirle que lo primero que establecería sería que el que se rebele contra una autoridad recibe castigo fuerte de la autoridad. Y así la gente aprende. La autoridad se respeta. A papá y a mamá se respeta. A Dios se respeta. A las autoridades civiles se respetan. ¿Me entiende? A los pastores se respetan. Todo el que sea figura de la autoridad es digno de respeto. Porque lo contrario se llama la autoridad sacerdote ministerial. La autoridad ministerial tiene la responsabilidad o brinda cuidado, protección, dirección espiritual. Protege de influencias negativas y de errores religiosos. La autoridad o la cobertura ministerial está para guardarte, está para protegerte de que no venga, porque es que no, a veces el diablo no viene en persona, pero él manda a tu mente dardos. Entonces, cuando viene a tu mente con dardos, pensamientos se forman en tu mente. Ahí está la cobertura. ¿Para qué? Para decirte: hombre, no es así como estás pensando, ¿sí? Mantenerte en el orden, porque manteniéndote en el orden te hace intocable con el diablo. Usted no tiene que reprender al diablo, usted lo que tiene es que obedecer a Dios.
¿Me entiendes? Hay gente que se desgasta tanto reprendiendo al diablo. Y el que mucho reprende al diablo es desobediente con Dios. ¿Me está entendiendo? Hay gente que no tiene que reprender mucho al diablo. Sea obediente y eso basta. ¿Sí? La Biblia dice, creo que es en Efesios, dice, someteos a Dios. ¿A quién? Ahora sí, cuando se somete a Dios, resista al diablo y él no huir. Pero hay gente que sin someterse a Dios quiere resistir al diablo. Y están cansados, agotados, agobiados. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza para enfrentar. Sométase a Dios. Usted se somete a Dios y el diablo tiene que huir. Esa es la clave. Pastores, mire, le cuento algo por aquí calladitos. Con esto termino porque yo creo que ese reloj no va a avanzar de ahí. Alguien me contaba, pastor, es que fulano, el diablo cuando quiere se le aparece, y el diablo cuando quiere trata de matarla, y como que ella grita, y el diablo es ahí, y eso le pasa constantemente. Es cristiana, es servidora, es líder, y el diablo parece el mejor amigo de ella. ¿Usted le parece eso algo normal? Que el diablo cuando quiera, un ejemplo, venga y tome a Gilma y trate de matarla, de ahorcarla. Literalmente, despierto. No es que es un sueño, no es que es una pesadilla, despierta. ¿Me entiende? Entonces, eso demuestra que esa persona no tiene cobertura. Ni tiene cobertura, óigase bien, ni tiene cobertura ministerial, porque es rebelde con sus pastores. Déjenme le digo eso nomás. Ni tiene cobertura, la cuarta cobertura, que es la cobertura celestial. La cobertura, esa está por encima de todas. Pero oiga, esa está por encima de todas, es la mayor, la más grande, está por encima de todas. Pero esa cobertura no cubre a los que están fuera de las otras tres. Con esto me voy. Esa no cubre a los que están fuera de las otras tres coberturas. Para usted decirme a mí que tiene la cobertura celestial, primero tiene que estar bajo la cobertura paternal, bajo la cobertura sacerdotal y bajo la cobertura ministerial. Y eso lo hace estar cubierto de la cobertura celestial. Y a su nombre, póngase sobre sus pies. Yo creo que me le robé 17 minutos. Robé no, eso es parte del tiempo de Dios. Dios me hablaba esta madrugada, se lo voy a decir. Dios me hablaba y me decía: mi iglesia, hay mucho, no estoy hablando de casa de restauración, su iglesia en general, hay mucho cristiano fuera de cobertura. Hay mucho cristiano que se congrega, pero está fuera de la cobertura de Dios, porque no se han sometido ni a la cobertura paternal, ni a la cobertura sacerdotal, ni a la cobertura ministerial. ¿Sí? Y qué lástima, mi amado, que como hijos de Dios no contemos con su cobertura. ¿Sabes? Y termino leyendo texto Job. Vamos al libro de Job otra vez y ahí terminé. Hay alguien que decía: no le creas a los pastores cuando dicen que van a terminar. No les creas, porque apenas están empezando. Job capítulo 1, rápido, que ahí sí le termino con esto rapidito y nos vamos. Estos son los resultados de alguien que tiene cobertura. Job capítulo 1 dice en el versículo Job capítulo 1 versículo 8. Dice, oiga bien, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has
cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Está cercado. Número uno, lo que ya tiene está cercado, pero eso no es suficiente. Eso no es todo lo que Dios da a alguien que está bajo cobertura. No solamente le cerca lo que tiene, sino que dice la Biblia, no le ha cercado alrededor, y dice, por tanto, sus bienes han aumentado sobremanera. Entonces, si tú tienes la cobertura de Dios, eso tiene que reflejar en abundancia, en crecimiento, ¿sí? En prosperidad. Y no estoy hablando solamente de dinero y cosas también, pero tu vida tiene que mostrar prosperidad. Tu familia tiene que ser próspera. ¿Me hago entender? Tu núcleo familiar tiene que ser próspero, la convivencia, todo tiene que ser glorioso. ¿Por qué? Porque es que la cobertura de Dios está, ¿sí? Cuando yo veo una familia que mantiene peleando a toda hora, lo primero que pienso es que está afuera. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios cubre, el diablo no puede entrar a dañar. ¿Sí me entendió? Si usted es uno que mantiene a toda hora el día que jala, la pelea, el pleito, y no me digas, y yo te digo, y esto, ojo, que usted tiene una puerta secreta para el diablo. Yo voy a orar más bien. Padre, en el nombre de Jesús, tu nombre sea bendito, Rey. Te damos gracias porque nos has permitido estar bajo tu cobertura. Ayúdanos a no salirnos de ella. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, a seguir avanzando y cumplir el propósito, Dios. Ayúdanos, Rey glorioso, a que en este último tiempo que estamos viviendo, Señor, marquemos la diferencia. Señor, seamos cristianos diferentes. Que la gente pueda decir verdaderamente, esos son hijos de Dios. Ayúdanos a caminar en obediencia y en rectitud, en santidad y en pureza. Ayúdanos a poner tu nombre en alto y que todo el que nos vea no encuentre tacha alguna en nosotros, sino que pueda decir, el Dios de los cristianos es el Dios verdadero. Señor, te bendecimos en esta hora y que tu pueblo sea bendecido, lleno, prosperado e inundado de todo bien espiritual, material y físico, en el nombre de Jesús. Y que las tres áreas que dice tu palabra, Señor, personal, familiar y material, sean cubiertas por tu mano, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven a la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.